Seguidores de YouTube, bienvenidos a La Puerta Lea. Amigos, voy a hablar sobre unas noticias o las últimas noticias que vienen del conflicto sirio. Y son absurdas y ridículas por lo que, por lo que esto significan, ¿ok? Por el significado tan importante de estas noticias. Son absurdas y ridículas. ¿Y saben por qué razón? Porque precisamente este pasado 25 de junio, ¿ok? El gobierno o la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos, y estoy hablando de la CIA, ha iniciado, ha iniciado el movimiento de armamento hacia territorio de Jordania en una base secreta. ¿Ok? Al menos eso es lo que dice la información. A una base secreta desde donde será enviada a los grupos subversivos y terroristas que luchan en contra del gobierno de Bashar al-Assad. La CIA, se supone que la CIA, la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos, es la encargada de averiguar dónde se esconden y dónde viven y de averiguar a todos y cada uno de los miembros de los grupos terroristas. ¿No es así? No se supone que en Estados Unidos la ley de espionaje o the Patriot Act que pasó el gobierno de George Bush en su primer periodo, ¿ok? Que la pasó justamente. Y esto es, cuando digo del Patriot Act, me estoy refiriendo a esta ley de espionaje, de la cual ahora todos sufrimos las consecuencias, ya que nos siguen a través del teléfono, a través de Facebook, a través de Twitter, a través de Google, a través de los diferentes medios de comunicación. Están averiguando lo que hablamos, lo que decimos y lo que hacemos. ¿Ok? Y supuestamente lo hicieron todo en el nombre de la guerra contra el terrorismo. ¿Ok? Lo hicieron con ese propósito. Nos pusieron leyes, nos quitaron libertades, supuestamente en nombre de esta lucha en contra del terrorismo. Ah, pero resulta que hoy, o que este pasado 25 de junio, o en los últimos meses, la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos, así como el FBI se encargan de apoyar y de unirse con los cabecillas importantes de estos grupos terroristas para darles entrenamiento militar, así también como armas directamente. A los mismos grupos terroristas, a esos de los cuales nos han asustado constantemente, de los cuales supuestamente todas estas leyes y todas estas libertades civiles que se nos han sido quitadas son debido a esa guerra en contra del terrorismo. Pero ahora resulta que estas mismas instituciones, el FBI, la CIA, son amigas y aliadas de los grupos terroristas, pero no porque ellos así lo quieran, sino por parte del gobierno de los Estados Unidos, así como del gobierno de Francia, así como del gobierno de Inglaterra. O sea, ¿de qué estamos hablando? Realmente ya cuando hablamos de política internacional, ¿de qué estamos hablando? Mientras que por un lado nos quitan libertades civiles, todo en nombre de una guerra contra el terrorismo, y que la CIA y el FBI se encargan de averiguar para tratar de eliminar a estos terroristas, ahora resulta que son aliados de ellos. Come on, ¿de qué estamos hablando? ¿Okay? Y estas noticias vienen de Siria y están en Jordania. Y todos sabemos que en los últimos meses la CIA, así también como el ejército de Inglaterra y de Francia, han estado apoyando y dándole, digamos, entrenamiento a los grupos subversivos y terroristas que luchan en contra del gobierno de Bashar al-Assad. Pero no solamente es importante eso, cuando hablo específicamente de esta parte, es porque precisamente no puedo entender que en los diferentes países como en Inglaterra, en Francia, en Alemania, en Estados Unidos, se hayan puesto todo este tipo de moda, el espionaje en contra de todos y cada uno de los ciudadanos que queramos hablar al extranjero, todo para buscar links con el terrorismo. ¿Quién es terrorista y quién es terrorista? Supuestamente porque forman una amenaza, ¿ok? Y porque representan un peligro para el gobierno de Estados Unidos. Pero entonces, ¿cómo es que ahora estamos mirando a la misma Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos, así como a los diferentes ejércitos de diferentes otros países apoyando a esos mismos grupos terroristas? Eso es a lo que yo me refiero, amigos. Eso es estúpido y absurdo. Pero desafortunadamente mucha gente no entiende ni se ha dado cuenta de cuántas libertades ni cuántas leyes se han pasado precisamente, supuestamente, en el beneficio de la población debido a esta lucha contra el terrorismo. Y no se han dado cuenta que nos han quitado cientos de libertades civiles, todo en el nombre de una guerra en contra de un terrorismo. Un terrorismo que en ciertos países se están combatiendo, pero en otros países están apoyando. A eso es a lo que yo me refiero. Y esto es absurdo y ridículo. Pero no solamente eso, el señor John Kerry, quien se encuentra reunido en estos, o quien está de visita en Saudi Arabia con su homólogo de Saudi Arabia, su homólogo de Saudi Arabia le pide al señor John Kerry que busque las alternativas para parar
para parar el fluido de armas al gobierno de Bashar al-Assad. Y cuando digo el fluido de armas, es el apoyo que tiene el gobierno de Bashar al-Assad a través de diferentes contratos legales que tiene con diferentes países como Rusia, como Irán y como otros países con los cuales tiene contratos de gobierno para compra de armas. Ahora su homólogo de Saudi Arabia le pide que trate o busque las alternativas para detener estos contratos o para que el gobierno de Bashar al-Assad no pueda obtener armas, pero sí le pide a la comunidad internacional que apoye a los grupos terroristas. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué tipo de políticos o de qué tipo de dictadores estamos hablando? Porque el gobierno de Saudi Arabia, por si muchos no lo saben, es el peor en el Medio Oriente, es el que más viola los derechos humanos. Las marchas y protestas se siguen realizando en su territorio. Y créanmelo, la policía y el ejército de Saudi Arabia ha matado a cientos de personas solamente por exigir libertad y derechos. ¿Ok? Estamos hablando de un total dictador. ¿Ok? Pero a este dictador no se le ha criticado, ni en Europa ni en Estados Unidos. ¿Por qué? Todos sabemos por qué razones. ¿Por qué? Porque Estados Unidos mantiene la base militar, una base militar ahí, y la quinta flota naval de Estados Unidos está establecida en Saudi Arabia. Y como es uno de los países de los cuales adquieren la mayor, o del cual depende un 50% Estados Unidos de su petróleo, por lo tanto no importa que el dictador sea un dictador, si es mi dictador, está bien, no hay problema, tú puedes matar, tú puedes masacrar, Tú puedes violar todas las leyes internacionales o los derechos humanos, pero si eres mi dictador, no hay problema. Me voy a encargar de que no se te critique y de que no se te juzgue. O sea, de eso estoy hablando. Así es como actúan los países supuestamente democráticos. Los países que se dicen que buscan en todo el mundo supuestamente la libertad y la democracia. A esos países hipócritas, ridículos y absurdos, a eso es a lo que yo me refiero. Pero más allá de eso, amigos, miren, no solamente esas noticias es importante, ¿ok? Todavía el mismo secretario de Información de Siria lo ha hecho a través de la Organización de las Naciones Unidas. Ha criticado al gobierno de Saudi Arabia este pasado 25 de junio por estar directamente y de una manera hipócrita, hablándolo al mundo entero, que busquen alternativas la comunidad internacional para que apoyen a los grupos terroristas, pero para que detengan el apoyo al gobierno de Bashar al-Assad. O sea, el mismo gobierno sirio sabe que está luchando contra casi el 50% de los países del mundo, porque el 50% de los países del mundo dependen de la política o de cierta manera están sometidos a la influencia de Estados Unidos y Europa. Por lo tanto, la mayoría de ellos está con ellos, aunque no estén de acuerdo con su política, tienen que someterse a ella. Eso es a lo que yo me refiero. O sea que el gobierno de Bashar al-Assad no solamente está realmente luchando contra el terrorismo, un terrorismo que supuestamente Estados Unidos también está luchando, pero en ciertas áreas va y los combate, y en ciertos países va y los apoya. Entonces, esto no es una lucha contra el terrorismo, esto es una lucha para desestabilizar a ciertos países y para quitar dictadores o para quitar a ciertos gobiernos que no le convienen a Estados Unidos. O sea, que el terrorismo solamente lo ha creado Estados Unidos para desestabilizar las regiones en las cuales quiere interferir o de las cuales quiere obtener su riqueza. A eso es a lo que yo me refiero. Pero hasta que nos demos cuenta todos y hasta que todos entendamos la verdad, hasta entonces las cosas van a cambiar. Porque cuando te des cuenta, entonces buscarás a través del voto o a través de tu misma información despertar a otros para no dejar o no continuar o no volver a elegir a este tipo de gobernantes o a este tipo de políticos que no les interesa ni tu libertad, ni la mía, ni lo que sufras, ni dejes de sufrir, sino sus propios intereses. Amigos, nos vemos a la próxima. Muchas gracias.